tengo entendido que fue un éxito porque se inscribieron más de 60 personas y llegaron casi 50. ¿Qué tal, Pedro? Hola Orlando, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Qué gusto saludarlo, Orlando. Lo mismo, Pedro, y encantado porque fue un éxito lo del podcast, la asistencia fue masiva y nosotros obviamente hemos lanzado cursos que han sido también un éxito, pero en plena pandemia fueron obviamente arrolladores porque se hacían de manera virtual y la gente se conectaba desde cualquier parte del Reino Unido. Y ahora es presencial estos cursos que está dictando Express News, al igual que Global Community Media en compañía con el consulado y colombianos en el exterior. Pero esto obviamente ha generado un gran impacto, Pedro, porque la gente acudió y más porque era un domingo. Sí, Orlando, hay que decirlo. Y lo primero es agradecerle a la gente, presentarle un saludo a todos los asistentes. El consulado estuvo, digámoslo así, lleno por completo. Tuvimos asistencia de todas las profesiones, gente muy interesante, todo el mundo es muy interesante, pero tenemos que decirlo que acudieron al llamado del taller, lo cual es bien importante en términos de que es una capacitación más que se hace con cariño de parte de la empresa Global Community Media. Nos tocó adaptar salas precisamente de grabación para que la gente las conociera. Tuvimos instalados los últimos equipos que se han conseguido, equipos que son también en el mercado, lo que se está utilizando en los podcasts. Me refiero a micrófonos, me refiero también a equipos que acompañan toda esa escenografía y todo ese andamiaje que tienen los podcasts. Estamos muy felices, Orlando, Orlando, y la respuesta ha sido fabulosa. Empezamos hablando de esos elementos tan importantes en el podcast, que no solo es la voz, no es solo el sonido, sino que también son las historias que giran en torno a este concepto de podcast. Y pues ahí seguimos, primer domingo, nos faltan 3 domingos más, animamos a la gente escrita a que asistan, a que no desfallezcan, porque este es un recorrido muy interesante. Pensamos que la gente salió muy contenta y eso nos lo manifestaron, entonces sabemos que van a estar ahí. Y con un ingrediente más, Orlando, porque tenemos noticia en el mundo, digamos, del podcasting, como se llama, y es que, mire, de buenas nos tocó en el taller examinar los últimos cambios que acaba de hacer una de las plataformas más grandes de podcast en el mundo, y estoy hablando de Spotify. Spotify ayer, solo ayer, acaba de cambiar su sistema y ahora ya es Spotify for Creators, for creadores, para creadores. Pasamos de Spotify for Podcaster a Spotify para creadores. Y esto pues trae consigo una serie de cambios, de herramientas, de proyecciones que obviamente, Orlando, porque estamos actualizados, afortunadamente, vamos en el taller a tratar. Nos cayó, como dice, como anillo al dedo. Esto se produjo ayer a nivel mundial, desde Los Ángeles hicieron todos los cambios. Hoy, por supuesto, todas las plataformas, la plataforma para subir contenidos cambió. Estamos hablando en términos técnicos, esto para el, el usuario pues no va a tener ninguna afectación, el usuario va a seguir encontrando sus contenidos donde los viene escuchando, pero estamos hablando específicamente de Spotify. Lo interesante es que esto aplica solo para unos países, para 3 o 4 países, y obviamente Estados Unidos aplica, pero también para el Reino Unido. Entonces vamos a estrenar herramienta, Orlando. ¿Y qué cambios? Aprovecho la oportunidad porque me imagino que ya estuvo explorando. Se vienen ahora con esta denominación nueva que tiene Spotify, que nos imaginamos tiene herramientas para que nosotros podamos seguir creando nuestros programas. Claro, son cambios que vienen a favorecer un poco más que quienes hagan uso de esa plataforma acudan también al tipo de monetización. Son cambios que también favorecen al que sube los contenidos, que se lo llama creador. Ahora el podcast da un pequeño giro y motiva más esos cambios también al video.
Entonces viene lo que es la creación de pequeños videos en el podcast. Se le va a dar prioridad también a este tema dentro de la plataforma de Spotify. Cuando hablamos de la plataforma de Spotify, hablamos de millones de personas que la utilizan. Entonces, lo que, digámoslo entre comillas, va a tener el que use las plataformas es más garantías. Entonces vamos a explorar desde el taller esas garantías, vamos a explorar qué es lo que queremos. Hay personas que quieren que los vea mucha gente, hay personas que solo quieren llegar a su nicho, no hay ningún problema. Nada de esto tiene que asustarnos porque no funciona, y Spotify lo ha hecho claramente, no funciona como funcionarían las redes sociales o no funciona como una plataforma para ver videos de 2 segundos o 3 segundos. No, funciona como una plataforma para motivar a la gente a seguir en este tema del podcast, escuchando grandes historias. Pero a veces los pequeños videos nos motivan y permiten elegir qué o cuál programa puedo ver. Ese tiene varios cambios en la forma como se maneja. De hecho, ya venía presentando cambios. Entonces, todo eso lo vamos a analizar para los asistentes al taller, Orlando, y estamos muy contentos porque pues ahí ya tenemos nosotros obviamente nuestros podcasts y esa experiencia nos permite transmitirle también ese conocimiento con mucho cariño y compromiso a la comunidad latinoamericana, que eso es lo que hemos querido. Entonces veremos esos cambios, exploraremos las páginas, pero le cuento también, nos acompaña Santiago Hoyos. Santiago Hoyos es un colombiano y tiene un máster en sonido, estudió en la Universidad de York y él ha dispuesto también de su tiempo, estuvo en la primera sesión y va a estar en las siguientes sesiones, y con Santiago vamos a explorar o estamos explorando todo el tema del sonido, de lo importante que es el sonido. Entonces, consejos prácticos, vamos a entrar a edición, vamos a ver cómo él edita, programas donde se pueden editar, programas gratuitos, por supuesto, todas las herramientas que nos puedan facilitar la vida en este tema del podcast están en este taller. También vamos a estar con la herramienta que la integra a Spotify, que es Riverside, que es una herramienta digital para editar, para hacer este tipo de conversaciones, por ejemplo. Esta se hace, por supuesto, con otra herramienta, pero también hay una herramienta para podcast que ya la tenemos y que la estamos usando, entonces también vamos a tener la oportunidad de conocerla. Tenemos cámaras para bloggers, para podcast, tenemos muchas herramientas que queremos que la gente las use, las toque, las vea, pero además sepa el concepto, pero además podamos crear. Y la gran noticia es, al final del taller, quien quiera y si existe una idea, pues Global Community Media, a través de su director William Pineda, se ha comprometido en prestar el servicio de grabación de al menos los primeros episodios gratuitos. Los podrán grabar en los estudios de Global Community Media. Entonces, quien quede en este taller podrá sin ningún costo ir y hacer uso de la grabación, que es lo que tenemos el estudio en las instalaciones de Global Community Media. Me imagino, obviamente, que van a emplear todos los equipos de Express News, porque veo que se llevaron todos los micrófonos que teníamos acá en el estudio. Solamente me dejaron este para poder grabar las voces en off que ustedes escuchan y de esta manera poder salir no con doble sonido como estoy saliendo ahora, sino con un sonido más o menos así como los de radio que nosotros teníamos hace algunos años y que era la magia prácticamente de las ondas sonoras. La gente no veía al personaje que estaba hablando, la gente se lo imaginaba, pero ahora la magia de la radio nos permite no solamente transmitir todo lo que queremos llevarle a nuestra audiencia, sino también esa imagen gracias a las plataformas como Spotify, que están permitiendo ahora el audio y el video al mismo tiempo. Todo eso viene, nos imaginamos, en estos cursos, Pedro, y la pregunta es la siguiente: arrancaron el 10, tienen clases nuevamente este domingo y tendrán la presencia el 17, el 24, al igual que el 1 de diciembre de 2 a 6 de la tarde en las instalaciones del consulado. ¿Todavía hay chance de que la gente se vincule, Pedro, o abrirán un nuevo espacio el próximo año?
Pues ya el espacio será el próximo año. Sí le hacemos un llamado porque hubo gente que se inscribió y fueron muy pocos y no fueron. Entonces, hacemos un llamado para que esa gente libere nos mande un email, libere y así podemos aceptar gente que está, digamos, en lista de espera. Si hay alguien que nos está escuchando, porque usted sabe, Orlando, nosotros siempre priorizamos la comunidad y ese es el trabajo de nosotros. Voy a darles este correo en este momento, Global Community Media, Global Community Media, @gmail.com. El Global normal Community con doble M, ¿sí? Community Media y @gmail.com. Si alguien está escuchando y dice, bueno, yo no alcancé, no tuve, quiero probar suerte, escríbanos un correo. Y si nos escribe ese correo, el primer cupo que nos liberen se lo entregamos, no hay ningún problema. Entonces, si hay alguien que en este momento dice, yo quiero estar ahí, yo quiero hacer presencia, pues uno valora eso, ¿verdad? Valora que los latinos nosotros siempre necesitamos cualquier herramienta, cualquier información, eso es valioso y este taller es completamente gratuito, por eso yo creo que hay que aprovecharlo también. Entonces, damos ese último chance, si le parece, Orlando. Me parece genial, Pedro, y no está de más antes de despedirlo, Pedro, porque sabemos que ustedes están ya finiquitando los detalles para el próximo taller que será este domingo 17. ¿Qué aprenden? ¿Para qué nos sirve a nosotros tener el conocimiento de poder producir o crear un podcast? ¿Y cómo nosotros podemos, inclusive para los que tienen un negocio o tal vez piensan que esto puede ser una alternativa extra para sus entradas, cómo podemos monetizar nosotros un podcast? Es precisamente lo que vamos a hablar en el taller y es muy interesante su pregunta, Orlando, porque el podcast cada vez tiene más y más gente involucrada y obviamente cuando uno es migrante uno tiene muchas historias por contar, muchas cosas por decir. En este taller, además de ver toda esta parte técnica, también vamos a aprender a hablarle a ese sentido tan hermoso que es el oído. Entonces, los que van a ir y dependiendo de sus intereses, hay gente que quiere hacer un podcast por temas de marketing, hay gente que quiere hacer un podcast solo para hablarle a los suyos, hay gente que quiere hacer un podcast para transmitir su conocimiento, pues toda esa gente es bienvenida porque vamos a aprender formas de narrar. Vamos además a tener la oportunidad de darnos cuenta que un podcast lo podemos hacer desde nuestras casas, como efectivamente lo hace mucha gente. Vamos a tener técnicas de entrevista efectivas en los podcasts para quienes les gustan los podcasts de entrevista. Vamos a ver cómo lograr una conversación auténtica, una conversación que enganche. Vamos a ver estructuración de guiones, consejos, estrategias, construir un guión claro, un guión efectivo. Por supuesto, escuchar esos podcasts inspiradores, que eso también nos nutre mucho. Vamos a ver los géneros y los formatos más exitosos, no solo la entrevista, sino también, por ejemplo, el género documental. Vamos a ver la importancia del sonido, de los efectos y, por supuesto, vamos a trabajar en equipo. Vamos a hacer unos equipos y vamos a ver qué tanto sucede. Entonces, aquí hay gente también que quiere monetizarlo, hay caminos para monetizarlo. Y aquí nace una idea muy bonita, Orlando, y es, si nos unimos, creo que nos va mucho mejor y es una propuesta también del taller. Entonces, en este taller hay gente que ya ha empezado el camino de los podcasts y vamos a ver cómo si surge o no al final la idea de ser un gran grupo y ese grupo, pues Express News Podcast quiere ser como esa sombrilla para que todos juntos caminemos y avancemos y en lo que más podamos nos apoyemos para precisamente cuando hay unidad, cuando somos juntos, sumamos. Y así es mucho más fácil llegar a ciertos objetivos. Así que bienvenidos y gracias, Orlando, por este encuentro. Gracias, Pedro, usted también por la iniciativa. Nos pregunta, antes de dejarlo ir, Clara Torres, así figura el perfil en Facebook, repetir, si es tan amable, una vez más el correo donde pueden escribirle, Pedro. Claro, Global Community, con doble M, eso va pegado, Global Community Media, pegado, Global Community Media, @gmail,
gmail.com. Vuelvo y lo digo, globalcommunitymedia@gmail.com. Ese correo nos manda el correo y por supuesto que lo tendremos en cuenta porque pues nunca es tarde, nunca es tarde. Y agradecer, quiero despedirme diciéndole, agradecer enormemente a la gente. Nos sentimos muy honrados, valió la pena de llevar tanto equipo porque se llenó y los que estuvieron ahí fueron testigos de eso. Entonces eso era lo que queríamos, que la gente se llevara algo y ahí vamos trabajando en este taller. Él es Pedro Prado, director del sistema informativo de podcast de Global Community Media, ahora dictando los cursos, gracias también al Consulado de Colombia, a la Misión Diplomática de Colombia y de igual forma a la iniciativa de Colombia Nos Une. Son más de 60 personas que se inscribieron, acudieron casi 50 el pasado domingo y tendrán cursos todavía el 17, el 24 y el 1 de diciembre de 2 a 6 de la tarde en las instalaciones del consulado. Ese correo electrónico donde usted puede escribir lo vamos a postear también en nuestras redes sociales antes de culminar nuestro programa. Pedro, agradeciéndole la atención, y la gente no se imagina lo que puede hacer empleando estas plataformas como YouTube, TikTok, Instagram y ahora que está muy de moda el podcast en plataformas como Spotify. Si usted tiene un negocio, inclusive puede promocionar su producto a través del podcast o contar su historia o inclusive comunicarse con los suyos. Pedro, muchísimas gracias por atendernos. A usted, Orlando, y un saludo muy especial a todos los seguidores suyos. Muchas gracias, Orlando. 1 de la tarde, 34 minutos. Vamos a un breve corte y ya regresamos. Usted está viendo Express News Noticias.